En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy tenemos un testimonio que se va a dar por la providencia divina. Aquí todo es providencial, ¿no? Nuestro hermano pedía al Señor la posibilidad, la oportunidad de dar su testimonio, y según nuestro hermano, a los pocos minutos, al ratito, ahí estaba José Manuel escribiéndole por Instagram a nuestro hermano José. Bienvenido, José. Hola, muy buenas. Mi nombre es José Manuel, igual. Tengo 25 años, soy de Barcelona, España. Y bueno, para mí es un placer estar aquí en tu canal. Sí que es verdad que ayer ya estaba pensando, ¿no?, que quería dar mi testimonio, pero esta mañana al despertarme digo, voy a rezarlo, voy a encomendarlo al Señor. Y al poquito rato me ha dado por ver las solicitudes de Instagram y ahí estaba José Manuel y ha sido un placer, ha sido un honor, ¿no?, que me invite al canal y estar aquí con él. Y bueno, pues empezando, mi vida empezó en Barcelona, ¿no? Yo nací con un padre y una madre que estaban bastante perdidos en el alcohol, en los porros, en las drogas en general, ¿no? Y eso les llevó a muchas veces comportarse como no padres, ¿no? Como unas personas que estaban muy a su bola, nos dejaban muy desatendidos, a mí y a mis hermanos. Crecimos entre mucho ruido, mucho alcohol. Por la noche, la mayoría de las noches, había muchas peleas en casa. Eso ha creado siempre mucho miedo, poco amor, ¿no?, de parte de ellos hacia nosotros. No creo que haya sido algo intencionado, sino que ellos se perdieron y pues eso ha llevado que no han podido estar por nosotros bien, ¿no? Después nos mudemos a Lérida, en Lleida, y ahí siguió la cosa cada vez a peor, ¿no? Cada noche ya eran insultos, había muchas peleas, nos tenían siempre desatendidos, ¿no? Yo lo único que pedía es tener un padre y una madre coherentes, que me dieran amor, que estuviesen por mí, que estuviesen por mis hermanos también. Y bueno, casi siempre faltaba el colegio, muchas veces que me despertaba y quería desayunar no podía, porque mi madre estaba con resaca, estaba alcohólica perdida, y bueno, eso hacía que yo sintiese mucha duda, mucho miedo, mucho todo, porque el refugio que era mi casa no era mi refugio, sino era un campo de batalla que siempre me llevaba a estar desesperado. Desde pequeño siempre he tenido mucha falta de amor, mucha falta de atención, y eso me ha hecho esconderme en una coraza muy fuerte. Eh, Como comento, pues siempre estaban en peleas y tal, hasta que mi padre le pegó una paliza fuerte a mi madre. Y entonces mi madre pidió una orden de alejamiento, mi padre se fue lejos de casa un tiempo y mi madre se buscó otra pareja. Una pareja que igual estaba metida en la drogadicción, estaba metido en el alcohol, en la cocaína, en todo tema este. Entonces ahí mi madre fue a peor, nos desatendía el doble. En mi casa pues seguía faltando el cariño y los golpes seguían igual, pero ya no eran de mi padre, sino que era de una persona ajena a mi padre. Entonces, yo y mis hermanas siempre vivíamos mucho ajetreo, ¿no? Desde pequeño. Yo me acuerdo de pequeño que me escondía en el cuarto, cerraba la puerta y si me tapaba los oídos nada pasaba, pero sí que pasaba. Y José, sí, dime. ¿cuántos hermanos sois en Pues total? de parte de mi padre somos 6 Ujú. y de madre somos 9. Tengo 2 hermanos mayores y 6 hermanas. Y bueno, como comento, la pareja esta nueva de mi madre, Ujú. pues muchas veces cuando se pasaba con el alcohol y eso, pues ha llegado incluso a poner la mano encima. A mí me ha dado algún golpe que otro, que yo no merecía, era un niño. Pero bueno, luego mi padre, me acuerdo que él iba a entrar preso. Entonces, al entrar preso por unas cosas que él tenía pendientes y tal, pues vino a despedirse de sus hijos, como cualquier padre haría, ¿no? Y al venir a la casa se encontró con la situación de que mi madre se había encontrado otro hombre, que ese hombre también estaba perdido en la droga, que estaba tratando de mala manera a sus hijos, y al irse, bueno, a la que vino mi tío a llevárselo para llevarlo a la cárcel, pues mi madre le dijo Manolo, porque mi padre se llama Juan Manuel, Manolo lo llamaban, y le dijo Manolo, no te vayas, dice, porque Curro maltrata a tus hijos y me maltrata a mí y tal. Entonces mi padre y él empezaron una pelea que acabó con el asesinato de mi padre. Yo estaba delante, yo tenía 8 años y presencié como a mi padre lo asesinaban, como le clavaron varias veces el cuchillo jamonero a través de su cuerpo.
Mi padre, pues se movía por casa, ¿no? Sangrando, con agujeros por el cuerpo. Y yo era un niño de 8 años que no entendía nada, que simplemente quería a mi padre, ¿no? Y que mi padre y mi madre se comportaran, que pudiesen estar en casa con sus hijos, pero la cosa no fue así. Mi padre ese día murió, yo vi cómo se desangró, cómo se cayó al suelo. Cuando fui a abrazarlo, no me dejaron porque dijeron que era muy pequeño para estar ahí y me apartaron, ¿no? Esa fue la última vez que yo vi a mi padre en el suelo, lleno de cuchillazos. Y encima mi madre mintió cuando vino la policía, mintió, no dijo que su pareja lo había asesinado, sino que mi padre se había caído con el cuchillo por la escalera y se clavó el cuchillo él solo muchas veces. Y es mentira. Pues yo soy testigo de eso y había más gente que era testigo. Y bueno, después de eso, al asesino de mi padre se lo llevaron a la cárcel. A mí, pues, como es normal, me separaron de ahí, de esa casa, me llevaron con mi tía, claro. Yo pasé de estar en un hogar donde había gritos, donde había peleas, donde tiempo antes había estado mi padre con mi madre, cuando después mi madre estaba con otro hombre, que ese hombre también de cierta manera nos maltrataba, me daba muchos gritos, mucho dolor. Y después de pasar eso, de repente, todo acaba. Mi padre está muerto, me quitan de los brazos de mi madre, yo no entendía nada, ¿no? Yo solo quería retroceder el tiempo atrás y que mi padre y mi madre estuvieran bien, ¿no? Cuando éramos más pequeños sí que lo estaban, pero después por cosas que pasan, pues se fueron perdiendo y eso hizo que nos perdieran a nosotros y nosotros perderlos a ellos, ¿no? Entonces, cuando asesinaron a mi padre, pues me llevaron a casa de mi tía, la hermana de mi padre, pero claro, al final ella también era la hermana de mi padre, acaban de asesinar a su hermano, ella estaba con mucho dolor en el corazón, nos acogió a mí y a una de mis hermanas pues de la mejor manera que pudo, pero yo al final estaba muy traumado, vi cómo mataban a mi padre, llevaba un proceso muy, muy duro de estar viviendo en una casa donde no había amor, solo había gritos, había golpes y pues yo me comporté de muy mala manera, ¿no? Entonces mi tía no supo cómo gestionar eso y cuando yo tenía casi 10 años más o menos, pues me llevó a un centro de acogida y yo ahí estuve con una de mis hermanas, ¿no? No solo sentí el abandono de mi madre o el asesinato de mi padre, sino que después, cuando encontré refugio en otro hogar, que era el de mi tía, no me abandonó, pero yo lo sentí así, porque ella bastante tenía, porque tenía 2 hijos, tenía su marido, tenía sus cosas, y al final pues hizo lo que podía con nosotros, pero yo era muy rebelde, no hacía mucho caso a nada, tenía mucho odio hacia todo, entonces pues hizo lo que pudo y me envió a un centro de acogida, y allí pues nunca más vino a verme. No vino a verme mi tía, no vino a verme mi madre, mi padre estaba muerto, solo venía una prima mía a hacerse cargo algunas veces, pero ya era menor de edad y tampoco podía venir siempre. Hasta que cumplió los 18, pues tenía que sacarnos a veces con su pareja. Y sí que es verdad que ahí pues empecé a sentir un poco de amor, pero yo tenía mucho miedo. Rechazaba todo tipo de amor, todo tipo de cariño, de todo. Yo lo rechazaba porque tenía mucho miedo al abandono, tenía mucho miedo a lo que es el amor, a lo que es todo eso, ¿no? Y yo siempre he estado en mi coraza, como he dicho, ¿no? La coraza que aprendí a hacerme de pequeño, pues poco a poco la fui reconfortando y quería ser un niño rebelde, un niño malo, el niño que iba a clase y se dormía, que no hacía caso a los profesores, en el centro era el rebelde. Pero a mí siempre me decían, José, no sé por qué haces eso, si tú tienes un brillo especial, si tú eres muy buena persona. Me decía, no, yo no soy buena persona, yo soy malo. Porque al final en esta sociedad el que es malo es el que gana, ¿no? Porque es lo que parece. Parece que si eres el rebelde de clase a las chicas les gustas, los chicos te respetan, te creas tu coraza, tu supervivencia, ¿no? Y yo aprendí así. Aprendí que si yo me creaba una coraza y que si yo era el chico rebelde, el chico que fumaba porros con 12 años, 13 años o así, pues iba a ser mejor, ¿no? Entonces ahí empecé una vida muy, muy rebelde, no hacía caso a nadie, tenía mucho odio hacia el mundo, muchísimo odio. Yo ni siquiera quería vivir. Yo siempre decía, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué? Si hay un Dios ahí, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Dios no existe, no existe nada de eso. Yo no creía en nada, yo no creía en nada, simplemente quería morir. Fueron pasando los años, empecé con el alcohol a los 15, todo aquello que odiaba y que había llevado a la destrucción de mi familia, yo lo cogí como consuelo y empecé a beber también, ¿no? Porque eso me hacía evadirme, me hacía ser el guay, me hacía juntarme con gente que me decía, hostia, tío, eres el puto amo, qué guay, José, guau, esto. Y ya empecé a fumar, empecé a beber, empecé a gustarle a las chicas y ahí me creé mi coraza. Entonces, yo con las chicas siempre tenía una herida muy fuerte porque de cierto modo yo creo que buscaba a mi madre en ellas.
Buscaba ese consuelo, buscaba ese amor, buscaba esa seguridad que mi madre no me había dado. Pero no la encontré a través del amor, la encontré a través de la sexualidad. Yo creía que hacer el acto sexual era amor, y que eso me llenaba. Entonces, un desorden mental. Empecé con la masturbación muy pronto, a muy temprana edad, con la pornografía, con el alcohol, con los porros. Me evadía de tal modo, siempre con el teléfono. No quería escuchar a nadie. Incluso mi prima, ¿no? Que es la que siempre me ha ayudado, ha intentado ayudarme de mil maneras, pero yo nunca la escuchaba. Me decía, José, pero si hacemos todo por ti, ¿cómo podemos ayudarte? Yo no quiero ayuda, yo no quiero nada, no quiero nada. Era un niño que no quería nada, simplemente quería que me dejara todo el mundo y vivir mi vida y ya está. Entonces, luego cuando mi hermana cumplió 18 años, ella salió del centro porque solo puede estar hasta los 18, y yo al irse mi hermana, pues es como otro abandono. Dije, wow, me he quedado solo otra vez, me he quedado solo. Yo tenía 16 años, me acuerdo que cogí la mochila, me cogí una mochila con 4 trapos, me puse los auriculares para no escuchar a nadie y me escapé del centro. Me dijeron, José, José, yo me fui. Me fui y me fui con una tía mía, pues que ella también es alcohólica, no es por echarle la culpa ni nada, ni mucho menos, pero ella es alcohólica, yo ya había probado el alcohol antes, empecé a beber más allí con 16 años, tenía una chica, una novieta que también era eso, mucha sexualidad pero poco amor, muy tóxico, pero al final te acostumbras y lo aceptas, ¿no? Bueno, pues es lo que conozco y el amor para mí era sexo y contra más sexo tenía, más amor sentía y era un descontrol mental y total, ¿no? En general. Y bueno, esta chica me acabó dejando, yo me metí en la cocaína a los 17 años, casi 18, empecé con la cocaína, con el alcohol, con los porros, con la masturbación, con la pornografía, con todo. Yo me quería morir y empecé a juntarme con gente que no debía y en todo este proceso yo no conocía a Jesús. Y si me decían de Dios, decía, si Dios existe, a mí no me ha querido, yo no quiero saber nada de él, ¿no? Y, y poco a poco así, hasta los 22 años, que ya yo había acabado ya con toda mi familia, ya mi familia no quería saber nada de mí, yo siempre iba de una casa a otra casa, a otra casa, a otra casa, pero siempre llegaba borracho, incluso me llegaba a mear, yo me llegaba a mear, de las borracheras que pillaban me meaba encima, me he despertado meado en la casa de mi prima, en la casa de mi tía, y ya mi familia me dijo, mira José, lo sentimos mucho, te queremos, pero no podemos hacer más por ti. Ya tienes una edad, tienes 22 años, ¿qué quieres hacer con tu vida? O te buscas la vida o haces por mejorar, nosotros no queremos saber de ti, ¿no? Y yo en ese entonces ya estaba casi en la calle, estaba ya con un pie en la calle. Y yo un día me acuerdo, ahí empezó mi conversión, ahí me acuerdo que yo me arrodillé y dije, no sé lo que hay ahí arriba, no sé si eres Jesús, si eres Dios, si eres una energía o qué eres, pero si realmente existes, si realmente estás, por favor ayúdame, no tengo padre, no tengo madre, mi familia no quiere saber de mí, estoy en la calle, si estoy en la calle mi odio y mi demonio me va a llegar a delinquir y a hacer una vida que yo no quiero para mí. No quiero acabar en la cárcel, no quiero acabar muerto, no quiero esa vida para mí. Había algo dentro de mí que quería luz, pero no sabía el camino. Entonces yo me arrodillé, me acuerdo, lloraba mucho y decía, no sé qué hay, pero ayúdame. Y yo subí una historia en Instagram y puse, mira, estoy en la calle, se está acercando Navidad, estoy pasando mucho frío, a ver si alguien me puede ayudar. Le apareció una señora, que era la madre de una compañera mía del colegio, que ya nos conocíamos y me había ayudado alguna vez en el centro a salir con ella, con sus hijos y todo. Y me dijo, ¿va en serio, José? Dije, sí, sí, que está en serio, que ya estoy enganchada a la cocaína, al alcohol, que estoy fatal. Y ella trabaja para unas monjas y estuvieron hablando y tal, y me consiguió una comunidad cristiana gratuita. Porque ya sabes que los centros de desintoxicación valen a lo mejor 2.000 euros al mes, 3.000 euros, que es caro y tal. Y yo dije, uy, digo, si hace nada de rezado, ya ahora me voy a una comunidad cristiana gratuita, que no tengo que pagar nada. Ahí, yo ahí decía, bueno, casualidades de la vida, ¿no? Y yo me acuerdo que entré a la comunidad cristiana, que me fui a Alicante, tuve que coger el primer avión de mi vida y dije, mira, justo el primer vuelo hacia mi salvación, hacia la casa de Jesús, ¿no? Y yo me acuerdo que llegamos y estaban en el Via Crucis. Estaban haciendo el Via Crucis, porque justo estaba en la Cuaresma, con una cruz, con guitarra, Padre Nuestro, cantando. Y yo decía, madre mía, ¿dónde me han metido esta gente? Digo, digo, no sé si prefiero estar en la calle o estar aquí, ¿sabes? Porque yo para mí era como una secta. Yo no creía en nada, yo era como muy loco. Y me decían que reces en el Via Crucis, en cada estación tú te tienes que arrodillar y tienes que dar. Y me decían, no, no, que yo no me arrodillo. Me hacían arrodillarme en el suelo con las piedras, con todo. Y decían, no, no, que no me arrodillo, que estáis locos o qué pasa. Pero ahí poco a poco yo voy notando una paz, sobre todo en la gente que llevaba más tiempo, que ya tenían al Señor dentro y todo. Yo notaba una paz diferente. Yo a lo mejor le gritaba y me sonreían. Me decían, no pasa nada, campeón, va. Poco a poco, que todo es un proceso. Y decía, pues si te estoy insultando, ¿por qué me hablas bien?
¿Por qué me tratas bien? Yo estaba acostumbrado a gritos, a golpes, a un jaleo desde pequeño brutal, ¿no? Y, y yo me acuerdo que ahí cuando entras te ponen un ángel custodio, que el primer mes está contigo, te enseña cómo van todas las actividades, incluso si tú no te acabas la comida, él se la tiene que acabar por ti. No sé, y con esa persona yo hice mucho vínculo, porque él también había tenido muchas heridas con su padre, con su madre, había tenido una infancia bastante complicada, entonces con él me pude abrir mucho, pero era como un quiero y no, quiero y no. Es como que me llamaba mucho la atención su manera de ser y su manera de actuar y todo, pero yo no quería eso. Porque a mí me habían enseñado o había aprendido en el barrio que ser bueno es ser tonto, que tener sentimientos es ser maricón no sé si me entiendes, algo así raro, ¿no? Entonces era como quiero pero no, quiero pero no. Y un día me dijeron, ¿quieres rezar? Y yo qué voy a rezar, que me voy a ponerme a hablar yo ahí con el crucifijo ese, yo no hablo con nadie, a mí déjame, va, entra, prueba, va, entra, prueba, va, entra, prueba, un día, 2 días, 3, yo que no, que no. Y un día, no sé, algo me dijo, voy a rezar, a ver. Y entré a la capilla, me acuerdo, me arrodillé, dije, ¿te acuerdas de mí? Que un día hablemos. Digo, no sé, aún no sé si eres Jesús o lo que eres, ¿eh? Digo, pero bueno, voy a probar. Y empecé a contarle mi historia, lo que te está comentando de mi padre, de mi madre, de mi infancia y todo. Se lo empecé a comentar y empecé a llorar mucho, muchísimo. Empecé a llorar, a llorar. Yo no entendía. Digo, wow, eso es sanador. Yo notaba como una sanación, como que algo iba, como que yo entré muy tenso, pero que poco a poco me iba relajando. Y salí llorando de ahí. Y me dijo mi ángel custodio, me dijo, ¿qué te pasa? Y yo, nada, déjame, coño. Y yo me fui. Digo, que me dejes, tío. Dice, ¿qué? ¿Has sentido algo? Que no, que yo me voy. Entonces empecé a ir a capilla por la noche, antes de dormir, pero yo no le pedía por mí, yo pedía por mi familia, por mi abuela, por mis hermanas, por mi prima, la que me había ayudado, incluso por la mujer que me había ayudado a entrar, porque estuviera bien, tal, tal, tal. Y yo me iba en paz a la cama. Yo me acuerdo que donde yo dormía, justo en la habitación donde yo dormía, daba a la Virgen. Una Virgen que teníamos ahí en una piedra y todo, y justo en mi cama daba a la Virgen. Y yo me acuerdo por la noche que me quedaba mirándola. Y eso me tranquilizaba mucho. La madre protectora, la que no había tenido, me relajaba. Pero yo a la Virgen nunca le rezaba. Como yo tenía mi vida con mi madre, yo a la Virgen ni la miraba. Yo siempre decía, bueno, pues Jesús, ¿no? Con mi padre no estaba, pues Jesús. Y empecé a rezarle, empecé a aplicarle en mi vida, empecé poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y cuando llevaba un año en la comunidad, yo dije, guay, yo ya estoy preparado, llevo un año sin droga, un año sin nada, estoy preparado, les hice el lío a mi familia, les dije, que yo ya estoy bien, quiero salir, que ya me veo preparado, tal, pum. Al final los convencí, a la primera no, ¿eh? Como 3 o 4 veces quise salir, me decían que no, José, que no, José, que no, José, y al final lo conseguí, me dejaron salir y a la semana estaba bebiendo otra vez. Ahí me dijeron, José, cuando salgas no olvides al Señor, no dejes de rezar, no dejes de ir a misa, no dejes el Evangelio, no dejes... Sí, 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 sí. A la que yo salí, dije, yo ya estoy bien, pues ya puedo volver a beber. Al poco tiempo empecé a fumar. Por suerte la cocaína no la he vuelto a tocar más. Sí es verdad que llevo 4 años, que la cocaína nada, pero alcohol y porros hasta hace un par de meses sí. Empecé a recaer, tal, pum. Yo me acuerdo que iba a la misa, yo le pedía fuerzas y a lo mejor aguantaba 2, 3 semanas sin beber. Pero cuando yo no estaba cerca del Señor volvía a recaer rápido, ¿no? Y así estuve casi un año, hasta hace 4 meses, que yo me acuerdo que estuve 66 días sin alcohol ni nada, y yo iba a misa todo domingo, yo rezaba cada día, yo estaba súper bien. Y justo antes de empezar la cuaresma de este año, yo siempre iba a misa con mi abuela, ¿no? Pues mi tía vino a buscar a mi abuela y se la llevó por ahí, no sé dónde, y dije, bueno, pues mi abuela no va a misa, pues yo tampoco voy. Y ese mismo día por la tarde, después de llevar 66 días sin beber, volví a beber. Qué casualidad que justo cuando estoy con el Señor y estoy bien con Él y todo, no bebo, y justo cuando lo dejo de lado y me creo que vuelvo a ser el rey y lo que siempre, vuelvo a recaer. Vale, recaí hasta tal punto que pillé una borrachera muy fuerte y me dieron una paliza que me dejaron la cara desconfigurada, casi, casi. Me pegaron súper fuerte. Estuve 1 semana y media en cama, súper débil. Después de eso, yo volví a misa. Volví a misa, me arrodillé y volví a llorar como cuando le pedía ayuda para que me entrara al centro de desintoxicación. Yo me arrodillaba y le pedía, Señor, digo, yo sé que existes, he notado tu paz, he notado tu amor, por favor, Señor, no puedo más, me han pegado una paliza, no paro de recaer, cada vez que me alejo de ti, recaigo, cada vez que no te tengo a ti como el primero, vuelvo a ser aquella persona que tanto daño ha hecho a mi familia y a mí mismo. Digo, necesito un cambio, digo, me da igual lo que sea. Digo, me da igual, digo, si tengo que servirte, si tengo que hacer lo que sea, lo voy a hacer, y ya está, no hay de otra. Y yo me acuerdo que justo el lunes, el domingo es en misa, yo lloré, pues el lunes mis hermanas me dijeron, ¿quieres ir a un río? Y yo, bueno, pues voy. Digo, después de la paliza que llevo 2 semanas en mi casa, digo, me apetece despejarme un poco. Pues, ¿tú te crees que justo voy al río y me resfrío? Pillé un resfriado de 3 semanas, pillé un resfriado de 3 semanas que no podía casi ni comer.
Estaba fatal. Buah, vomitaba todo lo que comía. Me sentí súper débil. ¿Y qué le pasa al cuerpo cuando está súper, súper débil? Que, que es como que entra el Señor más fácil, ¿no? Por lo que está estudiando es como el despertar espiritual, el despertar de conciencia, que muchos lo hacen, que se van un tiempo al campo, dejan de comer, ayunan y rezan mucho y se acercan, ¿no? Y ahí yo tuve mi despertar de conciencia, mi despertar espiritual. Yo sentí como que una fuerza mayor me decía, mira, José, tú viste cómo han asesinado a tu padre, tú has visto el abandono de tu madre, tú has sentido la soledad, has sentido el dolor, has sentido los gritos de pequeño, has pasado por la droga, por la masturbación, por la pornografía, por todo. Has pasado por todo, has visto todo, ¿vale? Esto era tu prueba, la has superado. No me lo dijo, no es que venga y me diga, ay, José, tal, pero yo sentí algo así. Y dije, pero ¿por qué yo? Digo, ¿por qué yo? En plan, esta era tu prueba, ¿por qué ahora viene tu camino? Que es seguirme, promover mi palabra por el mundo y encontrar todas aquellas almas perdidas como estabas tú. Ayudar a aquellas personas que a lo mejor han visto cómo muere su padre o que no han tenido a su padre, aquellas personas que han sentido el abandono de su madre, personas que han sentido la soledad, que han estado enganchados a la pornografía, a la masturbación, a la droga, al alcohol. Yo he pasado por todo el infierno, por todo lo malo he pasado, todo lo he visto. Yo me he querido matar 1000 veces. Yo me he drogado hasta tal punto de querer morirme. Entonces, yo puedo entender el dolor de todas aquellas personas. Yo le decía, ¿y por qué yo? Pero luego algo me decía, por esto y por esto. Y decía, wow, y esto, pom, pom, pom. Es como que me fue cuadriculando y desde ese día hasta hoy, que es día 41, que no meto nada extraño a mi cuerpo. Llevo 41 días en abstinencia de masturbación, de pornografía, de alcohol, de drogas, comiendo saludable. Estoy fortaleciendo mi cuerpo porque este es el templo del espíritu. Estoy yendo al gimnasio cada Amén. día. Estoy Estoy súper lúcido, estoy súper feliz. Una persona que se quería morir todos los días, que mis hermanas ya no podían más conmigo. Yo me acuerdo, yo llegaba a mi casa y mi hermana se iba porque sentía ansiedad. Sentía ansiedad de que su hermano llegara borracho, de que llegara agresivo, de que me creyera el rey. Mi familia ya no daba un duro por mí, pero el Señor sí que lo ha dado. Amén. Cuando todos me dieron de espalda, el Señor ha venido a mí. El Señor Así es, José. me dijo, levántate, que ya has pasado el infierno y gracias a todo lo que has conocido, gracias a todo lo que has visto, ahora vas a ser luz para el mundo. Yo no entendía. Yo le daba la espalda, pero me daba una señal, me daba otra, me daba otra. Yo decía, no. Abría y me salía un podcast, a lo mejor de Roca Project o de René. Y justo hablaban del sueño que tuvo René, que Dios lo amaba, que tal. Y dije, wow, pero si es lo que estoy teniendo. Es como que me daba señales por todos lados. Incluso yo quedé con una persona y me dijo, sube a mi casa. Un conocido que tampoco era nada. Y decía, ¿yo para qué quiere que suba a su casa? Y subimos a su casa y me empezó a hablar de Dios. Me empezó a hablar que el camino que ahora va a venir va a ser difícil, pero que debo prepararme, que debo estar a la altura, que sobre todo no debo dejar que esta conciencia o este despertar espiritual como que me haga tener ego o me haga tener soberbia por lo que yo veo y a lo mejor otras personas no ven, o por el hecho de estar despierto, por el hecho de tener la conciencia, ¿no? Y fue una locura, porque justo todo lo que yo viví en ese tiempo y que yo le decía al Señor, no, 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 que a lo mejor estoy loco, como justo pasé por el resfriado, por la paliza, por todo, dije, a lo mejor se me ha ido la cabeza y no en el sentido de verdad, pero el Señor no para de hablarme por todos lados. Ahora asisto a la misa diaria, voy de martes a domingo a la misa. Una persona que no creía en nada. Estoy haciendo el proceso de bautismo, porque no estoy bautizado porque mis padres, pues por como estaban y todo, pues no me bautizaron. Yo tampoco creía en Dios. Bautizarme para qué, que me bautice el cura. Yo decía, a ver, un humano que bautiza a otro humano, ¿qué poder tiene? Yo era muy así, ahora creo en todo. Ahora yo voy al cura y le hablo y le comento y se ríe. Dice, no, vea, niño, como charla, no sé qué. Y bueno, eso es un poquito. Qué maravilla, José. Qué maravilla. Fíjate, no sé si habrás leído Vida de Santos, ¿no? Que seguramente, si no has leído, pues seguro que la vas a leer. Los santos no eran gente perfecta, ¿no? Eran gente, por ejemplo, por ponerte uno solo, San Agustín. San Agustín. Ese hombre le gustaban más las mujeres, como decimos aquí, ¿no? Más que un guisadillo de carne, ¿no? Ese hombre, pues, pecaba a más no poder. Su madre, pues, rezaba muchísimo por él, tardó
creo que fueron algo así como 30 años, pidiéndole al Señor por la conversión de su hijo, un grandísimo pecador, y luego llegó a ser, fíjate, obispo de Hipona y doctor y padre de la iglesia. Imagínate, y un santazo. Una locura, ¿eh? Una locura lo que hace el Señor en las vidas humanas, ¿eh? Sobre Pues todo te digo que no, cuando le dejas entrar. totalmente. Lo que tú has hecho, José, eh, no lo hacen muchos jóvenes, ¿eh? Abrirse al amor de Dios. Y fíjate, yo me imagino, José, la escena. Me he emocionado ahí mucho. Cuando tú decías, ¿no? Por la noche, cuando ibas a dormir, veías la imagen de María, ¿no? Y tú la reconoces como tu madre. Fíjate. Yo no sé si habrás estudiado la Biblia mucho más o poco, mucho. Soy muy nuevo en todo. Soy muy nuevo. Pues fíjate cómo el Señor ha puesto en tu corazón de que tú al ver la imagen de María, tú la reconocías como tu madre. Pero es que curiosamente, si tú te vas a San Juan 19, el Señor le entrega a Juan, a María como su madre. Y no era su madre, obviamente. Y ahí la iglesia enseña que ahí Cristo entrega a su madre a todos los creyentes. O sea, es mi madre, es la tuya y es la madre de todos los creyentes, ¿no? Por eso es María espiritualmente, no biológicamente. Biológicamente es tu madre, ¿no? Obviamente. Pero espiritualmente María es tu madre. Te ha engendrado espiritualmente para que tú hoy y después de tu bautismo seas hijo pleno de Dios. Fíjate. Es maravilloso. Yo me acuerdo cuando empecé a hablar con María, yo le pedí mucho perdón. Yo empecé a llorar mucho. Cuando yo empecé, porque yo, como te he dicho antes, yo solo hablaba con Jesús. Porque era como María, ¿no? Y cuando yo la miré, me acuerdo de un día que la miré y en silencio y empecé a llorar mucho. Y le pedía perdón. Digo, perdón, digo, porque tengo miedo. Tengo miedo que me abandones, tengo miedo a darte mi corazón y que, como lo que pasó con mi madre, ¿no? Yo le pedía, y me acuerdo que había un hermano de ahí de la comunidad, me miraba y me dijo, José, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Y yo, nada, y me fui a dormir, ¿sabes? Ni me despedí ni nada, me fui y dije, ¿qué me está pasando, tío? Pero luego, cuando yo iba y rezaba a María y a Jesús, a los dos, empecé a leerme el Evangelio poco a poco, empecé a acercarme, y ahora es lo que quiero, es conocer al Señor, conocer todo lo máximo posible de Él y promover su palabra por el mundo y devolverle el favor que me ha hecho, por así decirlo, ¿no? Que me ha devuelto la vida, una persona que se quería morir y si me ha elegido a mí, pues no sé por qué, pero bueno, lo iré descubriendo por el camino. Totalmente. Yo te voy a decir, José, como le dijo el Señor a Josué, ¿no? En el libro de Josué, en el capítulo 1, creo que era, en el versículo, no sé si era el 4 o el 6, decía, ¿no? A Josué, esfuérzate y sé valiente, ¿no? Pues yo creo, hermano, que eso es lo que te espera, ¿no? Esforzarte, porque requiere, ¿no? Parte de nuestro esfuerzo y ser valiente, ¿no? Y ya has dado el paso. Porque aquí, como te dije antes, los valientes son los únicos que vienen aquí a dar el testimonio. Pero hay mucha gente con testimonios mucho más light, vamos a llamarlo así, y no quieren venir. Le dan miedo, le da vergüenza. Pero tú hoy, José, has mostrado una madurez a tu corta edad que quizás mucha gente con tu edad no lo haría. O incluso más mayor que tú no lo haría. ¿Sabes Y por yo qué le pido... Dime. confío? Porque tengo al Padre conmigo. No puedo tener miedo si Jesús está conmigo, no puedo tener miedo, es imposible. Yo me llegabas a pillar hace 2 meses atrás y yo no me meto aquí, ni siquiera para hablar contigo, porque era una persona muy vergonzosa, con mucho miedo a todo, como ya te he dicho, todo lo que he vivido. Pero cuando he tenido el despertar espiritual, el despertar de conciencia y he visto todo lo que he visto y todo lo que he sentido, que mucha gente dirá, este miente o está loco, me da igual. Soy yo y es mi vida con Jesús y yo sé qué ha pasado, yo sé lo que he sentido y no tengo miedo a nada. Empecé a subir contenido, está explotando por las redes, estoy conociendo muchísima gente de todo el mundo, muchísima gente creyente. Yo pensaba que toda la gente era como lo que me rodeaba, gente mala, envidiosa. Hay gente increíble por el mundo. Hay gente que transmite paz, que transmite a Jesús. Mucha gente me dice, transmites a Jesús. Digo, claro, digo, porque yo dejo que Él hable a través de mí. Yo no soy nada, yo soy un simple mortal. Yo soy un simple mortal. Yo antes, cuando te ha sido un momento, he cogido y he dicho, Señor, digo, te entrego esta llamada a ti y quiero que tú seas quien me guíe. Cuando empecé a hablar de mi padre, mi voz me temblaba.
Estaba a punto de derrumbarme. Estaba a Me di punto de cuenta. derrumbarme. Pero Totalmente. es algo que es necesario, porque hay muchísima gente que yo sé que le va a ayudar. Que le va a ayudar, que van a ver un testimonio de una persona que ha sufrido, que ha visto lo que ha visto y que hoy sonríe. Y que es posible. Tú me llegas a decir esto hace unos meses o hace un año atrás, yo te digo que es imposible. Que el José con 25 años seguiría bebiendo, seguiría fumando y seguiría con la lujuria y con todo eso. Pero desde que le he abierto el corazón a Jesús y que realmente creo en Él y le hablo de corazón, mi vida está siendo una locura. Una locura, locura. Totalmente. Fíjate, José, aquí hay muchos hermanos, ¿no? Que tienen un corazón enorme, ¿no? Los hermanos que componen este canal. Y prepárate porque yo sé que te van a llegar un montonazo de mensajes a tu Instagram. Lo vamos a dejar aquí debajo en la descripción. Y Vale. aunque tú no lo ves ahora en pantalla, pero ahí está la dirección de Instagram debajo de tu imagen. Y los hermanos, yo los invito pues a que acudan a ese perfil de José. ¿Para qué? Para dar ánimo a José para que siga adelante con esa valentía y obviamente para que él también sea semilla de otros jóvenes que también el Señor se encargará de restaurar. Igual que el Señor de la nada ha hecho algo, el José de ayer y el José de hoy, la criatura nueva, ¿verdad? El hombre nuevo que ha hecho en José, pues que siga prosperando en la fe, ¿no? Y que siga conociendo al Señor, porque como también decía San Agustín, ¿no? Que no se ama lo que no se conoce. Y yo sé que José tiene muchísima hambre de conocer al Señor porque desea amar al Señor, ¿no? Y prepárate, yo espero que te lleguen muchísimos mensajes, que te sigan mucho y sobre todo que recen muchísimo por nuestro hermano José, para que esa oración pues lo sostenga a él y obviamente pues también a toda tu familia. José, sinceramente a mí me impactó muchísimo y yo creo que todo esto es providencial, nada pasa por casualidad. Yo cuando vi esta mañana ese videíto que de nuestro hermano, algo me cautivó del rostro del hermano José. Yo veía mucha nobleza. Al principio me asusté por lo que decían, ¿no? Si Dios existe, ¿por qué hay niños con hambre? ¿Por qué los niños mueren? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué hay lo otro? ¿No? Y digo, voy a esperar a ver cómo termina el video, ¿no? Y entonces ya diste la solución al final, ¿no? Claro. Luego al final das la solución y das en el clavo, ¿no? Y fíjate qué maravilla, ¿no? Las mismas inquietudes que tienen muchos jóvenes, pues él acaba de demostrar todas esas premisas falsas, ¿no? Que muestra la gente y luego al final pues te da en toda la cara con esas razones, ¿no? De por qué si tenemos que amar a nuestro Señor. Amén. Qué bonito, qué bonito. Yo estoy súper feliz, no te imaginas cómo siento. Yo pensaba que estaba nervioso, ¿no? Digo, esto me va a destruir, pero no. Al contrario, es que el Señor es maravilloso porque incluso soltando todo mi odio, toda mi rabia, esto me está ayudando muchísimo a mí también para sanar, para reconstruir, para ver incluso todos mis traumas, para perdonar a mi madre, a mi padre. Mi madre sigue viva y a veces aparece cuando quiere cada 6 meses. A lo mejor, hola hijo, te amo. Yo, vale, mamá, yo también. Ella sigue con el alcohol, sigue con sus cosas y al final he aprendido a perdonarla. Yo siempre he tenido mucho odio hacia ella, ¿eh? Yo siempre decía, a ver si se muere ya, que se muera ya. Al menos que nos den una alegría y que se vaya ya, ya está, tío. Si para estar así, que no esté. Pero ahora no. Ahora quiero saber de ella, quiero conocer, quiero ver su infancia, cómo fue, quiero saber qué le ha llevado a ser la persona que es ahora. Porque para ella no creo que haya sido fácil tampoco perder 9 hijos y ver cómo matan a su marido o a su novio o lo que fuesen en su momento. Tampoco ha tenido que ser fácil para ella. Y luego verse sin casa, verse en la calle pidiendo dinero, verse con la droga, verse con todo. No ha tenido que ser fácil para ella. Pero eso yo, el José de antes, no lo veía. El José que ha aprendido a perdonarse a sí mismo y que ha pasado por todo el infierno y que si no hubiese conocido al Señor, a lo mejor hubiese acabado igual que ella. Pues es así. Esta sociedad te vende el alcohol, te vende todo eso como si fuese algo bueno, pero hay muchas personas que están pero que muy pudridas en él y se pierden muchas vidas, así que no al alcohol. Totalmente. Totalmente. Nada. No al alcohol, denle un sí a Jesús, ¿no? Que Pues podríamos resumir. Pues para que veas, José, que no ha sido tan malo, ¿no? El dar el testimonio. Yo sé que tenías muchísimas ganas de dar el testimonio. sí, También sabía que iba a ser duro, porque obviamente cuando estabas
pues rememorando, ¿no? Recordando, reviviendo, porque eso en la mente de un niño, de una persona, pues eso está muy presente, se vive de manera muy intensa y obviamente traer ese recuerdo a tu mente, pues duele, ¿no? Porque qué duda cabe, pues que toda persona pues desea tener a su padre, ¿no? Pero yo estoy seguro de que tu padre, pues, está en buenas manos y que seguro está ahí arriba, pues, echándote también un cable. Seguro que sí. Yo pienso mucho en él. Y cuando rezo siempre lo meto en mi oración. Digo, Padre, si estás con él, cuídamelo, que el día de mañana nos veremos y le puede dar ese abrazo, ¿no? Que no pude darle antes de irse. Y ojalá sea así. Pues, hermanos, vayamos al perfil de nuestro hermano José, a Instagram, a seguirlo. Déjenle un mensajito ahí de cariño. Yo sé que aquí hay muchas madres, hay un alto número de mujeres, ¿no? Que ya tienen familia y se van a ver muchas, se van a ver muy identificadas, ya me lo dirán en los comentarios, ¿no? Con esta historia y seguramente pues te vas a ganar pues a un montón de intercesoras que van a pedir por José. Y hermanos, pues llegando a este momento, os invito que le deis like, que compartáis este video, que lo hipeéis para que YouTube pues, nos pueda recomendar, ¿verdad? Y fíjate, este testimonio puede caer en la mano de un joven, de un padre, de una madre y puede ayudar muchísimo. Por eso es muy importante compartir. Compartir es totalmente gratuito. Le damos a compartir y no sabemos a quién le puede caer este video. Solamente Dios sabe. Igual que este encuentro ha sido providencial con nuestro hermano José, también ese compartir ese video puede ser también un acto providencial de Dios para ayudar a otra familia o ayudar a una persona en concreto. Así que hermanos, Dios os guarde, Dios os bendiga.